Padre que está en el cielo en esta hora, le damos las gracias por su amor, por su misericordia, Señor, gracias por su bondad. Gracias por permitirnos estar en este lugar, gracias por los hermanos que se han agregado. Gracias, Dios eterno, porque usted es el que nos ha sostenido, usted es el que nos ha guardado, Padre de la gloria. Adoramos y bendecimos su nombre, Dios mío, en esta noche. Yo le ruego de que sea usted guiándome, de que sea usted dirigiéndome, Señor. La gloria es suya, Padre eterno. Para mí es un privilegio, Señor amado, es un honor, Dios eterno, poder hablar acerca de usted, maravilloso Dios. Gracias por su amor. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche. Ayúdanos a tener un corazón abierto, Padre, para poder recibir en esta preciosa noche, Señor amado, lo que usted quiere para nosotros, Padre eterno. Gracias por su amor y gracias por su misericordia. Toma el control de nuestra mente, Señor amado. Toma el control, Dios mío, de cada hermano, Señor eterno. Dale fuerza en esta noche, Señor. Toma cada cansancio, Padre eterno, y que podamos descansar en su presencia, maravilloso Dios. Gracias por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es la clase para la noche? Amén. La deidad de Cristo. ¿Cuántos creemos aquí que Jesucristo es Dios? Amén. ¿Todos creemos que Jesucristo es Dios? Pues qué bueno, ¿verdad? Y vamos a adentrar un poco más en el conocimiento. Yo sé de que muchos aquí, ¿verdad? Ya tienen años en el Evangelio. De repente algunos conozcan más de él, de repente otros conozcan menos, pero yo sé que también tenemos hermanos de que recién van ingresando a las filas del Evangelio, ¿no? Y que, bueno, vamos a tratar la manera de hacerlo de repente de una forma de que todos podamos comprender, ¿no? Porque esto es muy profundo, hermanos, y yo sé que más adelante posiblemente preparemos una segunda parte, qué sé yo, para poder ir más, un poco más profundo, amén, en lo que es todo acerca de la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos una cita bíblica ahí. Amén. Vamos a leer esa cita bíblica para comenzar, que está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo se llamaba? Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos no eran naturales, eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas acerca de todas las victorias que el Señor ha conseguido, ¿verdad? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Tiene escrito este título: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿no? Entonces, podemos decir que Jesucristo es el mismo en el pasado, Jesucristo es el mismo en el presente y Jesucristo es el mismo en el futuro. Esto es muy importante que lo sepamos porque yo sé que muchas veces creemos que Jesucristo vino a este mundo, que vivió, que anduvo en las calles allá de Jerusalén, que nació en Judea, ¿verdad? Creemos de que Jesucristo va a venir, pero muchas veces no creemos de que Jesucristo es ahora, ¿no? Jesucristo está tan activo como estuvo ayer, ¿verdad? Ayer estoy hablando de hace 2000 años, y es más, Jesucristo, ya lo vamos a ver en la clase, Jesucristo es mucho antes de eso. Entonces, Jesucristo ha estado activo toda la historia y va a estar activo por toda la eternidad, pero Jesucristo está activo ahora mismo, ¿verdad? Este momento que nosotros estamos viviendo está activo. Yo creo que cuando nosotros comenzamos a saber o a reconocer de que Él está activo, yo creo que nuestra vida como
como, no sé, nuestra vida como que agarra un deseo diferente por servirle a Él, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos de que yo le estoy sirviendo a un Jesucristo, a un Cristo vivo, no sé, hay un fuego dentro de mí, puedo hablar por mí, que me inspira a poder servirle a Él. Entonces, esa parte yo creo que es indispensable que esté en el corazón de cada uno de ustedes, de que sepa que Jesucristo lo ha llamado, ¿verdad? Para ejercer este liderazgo. Amén. Entonces, vamos a ir a la primera, o lo que es definición de deidad. Y nuestro hermano Roy pues nos va a estar proyectando ahí qué es lo que significa deidad, ¿verdad? Y esto es pregunta de examen, por favor, subraye. Y aquí tenemos una definición que es ser divino o esencia divina, personaje sobrenatural al que se le rinde culto. Y 3 dice naturaleza propia de Dios. La palabra deidad solamente se encuentra, ya lo subrayamos todos, la palabra deidad solamente se encuentra 2 veces o en 2 versículos del Nuevo Testamento, los cuales son, ¿qué dice hermano Josué? ¿Qué dice Romanos 1:20? Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Amén. Y Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora está hablando el Colosenses capítulo 2, versículo 9 específicamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de que en él habita corporalmente, oiga bien, toda la plenitud de la deidad, que él es 100% Dios. La palabra deidad, para no hacernos tanto enredo, eh, es equivalente a divinidad y es equivalente a Dios. De repente la palabra deidad solamente la podemos encontrar 2 veces aquí donde la leímos, pero la palabra Dios nosotros la podemos encontrar en toda la Biblia, ¿no? Desde el capítulo 1 de Génesis hasta Apocalipsis capítulo 22. Lo encontramos la palabra Dios. Entonces, esto es la palabra deidad. Se utilizó la palabra griega theos, la cual significa específicamente la divinidad suprema. Figurativamente se aplicaba a un magistrado y es original de un hebraísmo que implica muy Señor o Dios. Estas definiciones nos ayudan a entender que la palabra deidad implica, ¿qué implica? Dominio, respeto, reverencia y honor. La palabra Señor es muy interesante porque la palabra Señor equivale a Elohim del Antiguo Testamento, que es Dios. La palabra, um, la palabra que nosotros acabamos de leer aquí, Theos, ¿verdad? Viene del griego, ¿no? La palabra Theos. Esa palabra, grábesela en la mente porque esa palabra es muy, comúnmente la va a escuchar, ¿no? Porque de esa palabra Theos, nosotros encontramos la palabra teología. ¿Alguna otra palabra que haya escuchado que tiene la palabra Theos? Theos. ¿Cuál otra? No. Aparte de teología, ¿no? Sí, teólogo. ¿Qué significa teología? Bueno, teos es Dios y logos es palabra o estudio. ¿No? Lo que nosotros estamos aquí es haciendo, ¿qué? Haciendo teología porque nosotros estamos estudiando la palabra y estamos estudiando acerca de Dios. Entonces, eso es teología. Muchas veces la gente escucha la palabra teología y como dice, no sé, como que es un término muy, no sé, como que muy académico, pero no, es un término muy sencillo para hablar acerca del conocimiento de nuestro Dios. Amén. Esa es la palabra teos. Entonces se usa, dice, para una divinidad suprema y es original de un hebraísmo que implica muy Señor o Dios. Hay una palabra que se le da a Dios en el Antiguo Testamento y es que es la palabra Adonai.
La palabra Adonai, si puede escribir, eso es lo que, a lo que se refiere cuando habla de autoridad, posición, dominio, respeto, reverencia y honor. La palabra Adonai. Pero en el Nuevo Testamento no encontramos la palabra Adonai, sino encontramos la palabra que leímos aquí, al Señor nuestro Dios servimos, ¿no? La palabra Señor en el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Está hablando esa palabra Señor, Señor, ¿verdad? Cuando se recuerda que Tomás dijo, mi Señor y mi Dios. Entonces, esa palabra Señor es muy importante, ¿verdad? Porque no solamente es como cualquier Señor, sino que esa palabra en griego se dice Kyrios, Señor. Y es el equivalente a Adonai en el Antiguo Testamento. Entonces estamos hablando de que Jesucristo tiene la misma autoridad, tiene el mismo poder, ¿verdad? Que lo que nosotros vemos desde el principio. No sé si nos estamos entendiendo aquí. Amén. ¿Estamos bien o no? Acuérdense que estamos comprendiendo la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Jesucristo es parte de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios que se manifiesta en tres personas, ¿no? Y que Jesucristo no es menor al Padre, que Jesucristo no es menor al Espíritu Santo. Tienen labores diferentes, pero es el mismo poder, la misma autoridad, el mismo dominio. Entonces, lo que nosotros estamos viendo de que Jesucristo es lo que la palabra que Él dice, ¿no? Que Él es el Señor y Dios. Entonces, cuando decimos la palabra mi Señor y mi Dios, estamos hablando de la palabra, ¿qué palabra les dije? No, Señor, Kyrios, amén. Señor. Theos es Dios. Kyrios es Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante. La deidad de Cristo es una de las doctrinas fundamentales de toda la iglesia cristiana. Si tiene alguna pregunta, por favor, no se vaya a quedar con la duda, ¿no? Y aquí vamos a tratar de responderle. Aquí vamos a usar, no sé, cualquier medio para poder responderle. Pero no queremos, hermanos, porque esta doctrina es muy, muy, muy fundamental. Pero créame que ha habido mucha mala interpretación a lo largo de la historia acerca de la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ha habido mucha confusión. Entonces, en esta noche lo que queremos es esclarecer, querer aclarar, ¿verdad? De que Jesucristo no es un ser creado más, ¿verdad? Sino que Él es el creador del universo. Así que la deidad de Cristo es una de las doctrinas fundamentales de toda la iglesia cristiana, puesto que cada aspecto de la humanidad de Cristo, desde su nacimiento, desarrollo, ministerio, muerte y resurrección, son una de las enseñanzas fundamentales que han sostenido y sostienen a la iglesia hasta el día de hoy. ¿Verdad? Si Jesucristo no hubiera sido verdadero, no sé, la iglesia no hubiera permanecido hasta el día de hoy. Entonces, a lo largo de 2000 años nosotros nos hemos mantenido, ¿verdad? Y mientras Él no venga, nos vamos a mantener. ¿Por qué? Porque nuestra fe no descansa en un hombre, sino descansa en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, oiga bien, la deidad de Cristo, o creer que Jesucristo es Dios, es una doctrina fundamental, ¿verdad? No la podemos pasar por alto. Así que todas las clases aquí son importantísimas, ¿no? Pero si nosotros no llegáramos a creer que Jesucristo es Dios, de nada nos serviría. De nada nos sirve. Es más, aún nuestra vida, yo para qué estaría en este lugar si yo no creyera que Jesucristo es Dios. Entonces, creer esto, hermanos, es lo que nos va a llevar al cielo, ¿no? Y creer esto es lo que nos va a ayudar en nuestro liderazgo también. Amén. Tenemos otra pregunta de examen. Y lo que dice es que el hecho histórico de la manifestación de Cristo es tanto así que su nacimiento dividió la historia de la humanidad y marcó el inicio de una oportunidad para la misericordia y el perdón para la creación. ¿Lo tenemos subrayado? Pregunta de examen. Por lo más posible va a venir en el examen. Amén. Oiga bien,
los evangelios, seguimos. Los evangelios, que son los libros que registran los hechos más relevantes, oiga bien, los más relevantes, porque dice Juan que si escribiéramos todo lo que el Señor Jesucristo hizo mientras estuvo en esos 3 años y medio, no alcanzarían las librerías, no alcanzaría el papel, ¿no? Entonces, tenemos lo más relevante de la vida de nuestro Señor, de nuestro Kyrios y Salvador Jesucristo, han sido clasificados por la investigación moderna como escritos de carácter histórico. El libro, los evangelios han sido por la investigación moderna como escritos de carácter histórico, separándola de cualquier fábula, documento o escrito que sea definido o considerado como una fábula o leyenda. Amén. Eso es importantísimo. ¿Y por qué nosotros decimos de que esto es confiable? Yo siempre digo, ¿no? Porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo tenemos historia. Tenemos a Herodes, ¿verdad? Que ningún historiador lo puede negar. Tenemos a Poncio Pilato, que ningún historiador lo puede negar. Tenemos las ciudades como Belén, ¿verdad? Que nadie lo puede negar, hasta ahora todavía está. Tenemos muchas ciudades. Tenemos Roma. Bueno, entonces los evangelios son escritos, son confiables. Amén. Y nosotros lo creemos firmemente. Amén. Así que si son confiables, yo creo que deberíamos de prestarle más atención o deberíamos dedicarle más tiempo, ¿no? ¿No se cree? ¿No cree eso? Que deberíamos dedicarle más tiempo a los evangelios, porque muchas veces le dedicamos más tiempo bueno, en este tiempo el teléfono está acabando con nuestro tiempo, ¿no? Si no tenemos cuidado, y no solamente con el tiempo de los niños. Muchas veces decimos, los niños pasan mucho tiempo en el teléfono, pero a muchos adultos también. Muchas veces nos está afectando y tenemos que reaccionar. Que en vez de pasar 1 hora en el teléfono, puedo leer un evangelio completo en esa hora, ¿no? Pero sí creemos que el evangelio es algo real. Amén, seguimos adelante. Cada cristiano debe de aceptar con fe y humildad todo lo que las Sagradas Escrituras enseñan con relación con la persona de Cristo, procurándola bajo la dirección del Espíritu Santo, nuestro guía y maestro en la actualidad, el tomar en cuenta todo lo que la Escritura dice de él, pues de no hacerlo se corre el riesgo de caer en errores acerca de su persona. Debemos de entender que en Cristo existieron 2 perfectas naturalezas, la divina, la humana, cada una en su totalidad e integridad, unidas de manera orgánica, de modo que son imposibles de dividir o disolver. El hecho maravilloso de la encarnación de Cristo, su concepción y nacimiento virginal, requiere de parte de todo cristiano el esmerarse por entender y encontrar el enfoque correcto que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de él mismo. Debemos de entender que en Cristo, una vez más, voy a tocar este puntito, estamos en la segunda página, ¿verdad? Porque yo les dije que podríamos caer en un error. De repente, para los que tienen más tiempo en el Evangelio, yo sé que de repente algunos han ido a un instituto bíblico, ¿no? Pero el Señor Jesucristo, en primer lugar, el Señor Jesucristo una vez le preguntó a sus discípulos qué dice la gente o qué pensaba la gente acerca de él. ¿Y cuál fue la respuesta de sus discípulos? ¿Alguien más? Decían, algunos dicen que eres Elías, otros Jeremías, otros Juan el Bautista, algún profeta. Elías, ¿verdad? Y ninguno tenía mal testimonio acerca del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo iba más allá de ser cualquier Elías, iba más allá de ser cualquier Jeremías, iba más allá de ser cualquier profeta. Jesucristo era el profeta. Entonces la gente, si se da cuenta, la mayoría de la gente no tenía en sí o no creían que Jesucristo era Dios. La mayoría de la gente ahí no creían que Jesucristo era Dios, creían que era como una persona normal. No, pero ¿cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Y le dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
No, yo no creo que tú eres cualquiera de los que han mencionado, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le responde, no te lo reveló carne ni sangre, y eres bienaventurado. Entonces, y en este tiempo mucha gente ha caído en el error de tener a Jesucristo como cualquier profeta. Para, para los musulmanes, Jesucristo es un profeta como los que mencionaron la gente en el tiempo del Señor Jesucristo. Para ellos nada más que un profeta. Para los testigos de Jehová en este tiempo, aquí de repente tenemos un vecino o de repente nos han tocado la puerta. Para ellos Jesucristo es un ser creado. Para ellos Jesucristo no es Dios. Entonces han caído en error de no poder comprender la deidad de nuestro Señor Jesucristo, de no poder comprender la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para ir continuando, no sé si alguien por aquí sabe, en el 325 después de Cristo, hubo un concilio llamado Nicea, ¿verdad? De repente, si esto es una clase, aquí no es una predicación, no es una clase. Si usted escucha una palabra que no ha escuchado alguna vez, escríbala y después usted puede indagar en eso, ¿verdad? Porque para eso son las clases. De repente, si yo escucho algo que nunca lo he escuchado, yo lo que hago es escribirlo, ¿verdad? Y después busco más información. Entonces podemos, si alguien no ha escuchado esto, Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, ¿verdad? Surgió una controversia muy grande en la iglesia. Y era que había un hombre llamado Arrio, ¿verdad? Que para este hombre, Jesucristo, ¿verdad? Era un ser creado, ¿verdad? Que Jesucristo no estaba al nivel de las personas, ¿verdad? Ni tampoco al nivel de los ángeles, estaba por encima de los ángeles, pero él creía que Jesucristo era un ser creado. Eso era lo que él creía. Entonces, ¿qué es? Confundiéndose acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros creemos, hermanos, ¿qué dice? Esa cita bíblica no la tengo, pero Colosenses 1, capítulo 15, ¿qué nos dice? ¿Verdad? Respecto a eso. Si alguien me lo lee, por favor, el primero, si alguien tiene Biblia. Ajá. Él es la imagen del Dios invisible, el Amén. primogénito de toda creación. Amén. Siga. 15 15. Hasta el 19. Oh, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Hasta ahí lo vamos a ver. Hasta ahí. Pero ¿qué entendimos ahí? De que Él es antes, ¿qué dice? De todas las cosas. Y que todas las cosas por Él fueron. Entonces, ese es un versículo clave, hermanos, para nosotros poder comprender que Jesucristo no es un ser creado. Amén. Así que, amén. Seguimos adelante. Amén. La naturaleza divina de Cristo fue profetizada por medio del profeta Isaías y el profeta Miqueas, y luego anunciada por medio de los ángeles a Zacarías, María su madre terrenal, luego confirmada a José, padre terrenal de Jesús. Esto es muy importantísimo también, porque ¿por qué los judíos no recibieron al Señor como el Mesías? Porque según ellos, de que los milagros, ¿verdad? Todo lo que Jesucristo hacía no era como algo que a él lo catalogara como un Mesías. Todas las maravillas que el Señor hacía para ellos decían de que eso no era señal de Mesías, ¿no? Pero Jesucristo hizo muchas maravillas, pero la palabra del Señor también nos dice, ¿no? De que Jesucristo, ¿verdad? Tenía, aparte, para los judíos, el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿verdad? Podría ser cualquier persona para los judíos. Cualquier persona del mundo podría ser candidato para ser un Salvador del mundo. Oiga bien, ¿verdad? Cualquier persona, cualquier hombre. Pero para nosotros, creemos según la palabra del Señor, que nuestro Mesías debería de ser
o debía de ser, ¿qué debía de ser? Divino. Venía porque ningún hombre puede morir por el hombre, ningún hombre puede redimir a otro hombre, solamente tendría que ser el mismo Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos confirma la palabra, que Dios tomó forma de hombre y vino a este mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevar esa labor que ningún hombre podía hacer, de dar su vida por cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a leer Biblia, ¿verdad? Vamos a leer los libros de la Biblia, algunos libros, ¿verdad? Que los estuvimos leyendo la semana pasada. Hicimos el examen y espero de que todavía estén frescos en su mente. Yo creo que una de las maneras para que nosotros se nos queden más los libros de la Biblia, especialmente los profetas menores, es aprendiendo algo, no solamente el nombre del libro, sino que aprendiendo algo de ellos, aprendiendo lo que dice ahí. Entonces, tenemos algunas citas bíblicas que nos habla acerca o que nos profetiza acerca de que el Señor Jesucristo iba a venir. Amén. ¿Algún voluntario que me lea Isaías 11, capítulo 1 al 5? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni agirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y agirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomas, y la fidelidad ceñidor de sus cinturas. Amén. Muchas gracias. Estos son profecías mesiánicas, ¿no? Profecías acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Vamos a leer Lucas capítulo 1, pero estamos leyendo lo que decían los profetas y y vamos a leer ahora la manifestación. Amén. Lo que decían los profetas acerca del Mesías, y vamos a leer qué fue lo que pasó en Lucas, qué fue lo que pasó en Mateo. Amén. Si alguien me puede leer Lucas capítulo 1. Y ahora concebirás el simiente y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No será llamado un hijo de Dios, ¿no? Como cualquiera será llamado hijo de Dios. Yo creo que los fariseos, los saduceos entendían muy bien ese término, ¿no? Cuando Jesucristo dijo: dinos algo de ti. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesucristo, pues, no le respondió abierto. Él le dijo: sí, yo soy, ¿verdad? Y que ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos más? Él ha testificado con su boca, porque cuando él decía que era hijo de Dios, se hacía igual que Dios. Entonces el ángel dijo: ese ser que van a nacer será llamado, ¿cómo dijo? Será llamado Hijo de Dios. Amén. Vamos a ir leyendo porque tenemos varias citas bíblicas, pero necesitamos que por favor estemos muy familiarizados, ¿no?, con lo que estamos leyendo. Amén. Tenemos Mateo capítulo 1, versículo 20 al 25. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Lo dicho por el profeta, ¿no? He aquí que la Virgen concebirá luz y dará un hijo, le llamará su nombre Emanuel. A ver, ¿en qué parte del Antiguo Testamento está esto? ¿Alguien levanta su mano? ¿Todos? Todos la levantaron. Amén. ¿La tenemos? ¿La sabemos o no? ¿No? ¿Verdad? Y como le dije, algunos tenemos 15, 20 años ya, y estas son citas bíblicas que las deberíamos de tener en nuestro, aquí, ¿verdad? Todo lo que nosotros estamos leyendo aquí deberíamos ya de, bueno, no estoy hablando, hermanos, de retener todo lo que hemos leído, pero como le digo, están hablando, ¿verdad? He aquí que la Virgen concebirá y dará un luz y llamará a su hijo, su nombre, Emanuel, que significa Dios con nosotros, ya deberíamos de saber más o menos. Yo creo que fue que lo dijo el profeta Isaías. Creo que está ya por el capítulo 7 de Isaías. Creo que está por el versículo 14. Amén. Y por ahí ya nosotros vamos sabiendo, conociendo las escrituras, ¿verdad? Porque si nosotros no conocemos lo que decimos, si nosotros no conocemos lo que estamos predicando, ¿verdad? Entonces no sé cómo nos va a ir. Donde debemos de saber ya esas partes. Estas partecitas son muy esenciales, ¿verdad? Y yo creo que cualquier cristiano, ¿verdad? Las debe de tener en su memoria. Entonces ya ahora nosotros ya no pasamos de ser del grupo, ¿no? Del montón. Si ahora tenemos, y ahora lo estamos conociendo, lo estamos sabiendo. ¿Qué dice Lucas, la siguiente cita bíblica? Lucas 2, 25 al 32. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme el rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Amén. Vimos cuatro porciones de la palabra del Señor aquí. Si usted leyó arriba el párrafo, antes de que vamos a la siguiente página, dice que la divinidad de Cristo fue profetizada por medio del profeta Isaías, la primera parte que leímos, ¿verdad? Luego, bueno, tenemos el profeta Miqueas, pero eso está más adelante. Y dice, luego fue anunciada por los ángeles, Mateo del 1, 20 al 25. ¿Fue anunciada a quién? A Zacarías. También fue anunciada a María, su madre terrenal, ¿verdad? Todo esto lo estamos leyendo aquí. Y fue anunciado también a Simeón, ¿verdad? Que era un anciano, ¿no? Que estaba esperando la consolación de Israel, ¿verdad? Que él no habría de morir hasta que el Señor Jesucristo se manifestara, ¿verdad? Y Dios le permitió ver a Simeón, ¿verdad? Le concedió ver con sus propios ojos la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué privilegio él tuvo, ¿verdad? Que muchos ahí no lo comprendían, ¿verdad? Herodes lo perseguía más bien, ¿verdad? Pero este hombre, Simeón, tenía contacto con el Señor, él conocía la voz de Dios, ¿verdad? Y él sabía, yo creo que sabía muy bien distinguir los tiempos, ¿no? Y él vio la manifestación de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Y ya de ahí, imagínense qué manera de despedirse uno de esta tierra, ¿no? Conociendo a aquel que nos da la vida. Esa es fe. Tenemos ahí también a una mujer llamada profetisa, o una profetisa llamada Ana, que dice, alguien que me ayude a leer, por favor. Estaba también Ariana, profetisa, hija de Samuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su fecundidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Esta
presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del mismo a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Amén. Van a darle en Mateo 2, 1 al 2. Testimonio de Ana. Ahora viene el testimonio de los magos. Van a darle Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de los reyes de Jerusalén con los magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. No dijeron dónde está el niño que nació en Belén. Ellos dijeron dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y Herodes dijo: ¿y estos quiénes son? ¿De dónde vienen? Porque aquí el único rey soy yo, ¿verdad? Pero ellos se les estaban pasando por alto de que había llegado el tiempo de la visitación de Dios, en el cual el gran rey entraría en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos muchos textos bíblicos, hermanos. Toda la palabra del Señor, toda apunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Así de que no podemos decir: es que yo no tengo argumentos, ¿verdad?, para creer, o no tenemos, nosotros no podemos decir que no tenemos base, hermanos, para creer lo que nosotros predicamos. Tenemos base, tenemos el fundamento, ¿verdad? Tenemos la palabra del Señor, ¿verdad?, que es la que nos ayuda, que nos alumbra a poder entender quién es el Señor, ¿verdad? Y como les dije al principio, yo cada día quiero saber más quién es el Señor, ¿verdad? Porque pueden haber muchos señores por ahí, pueden haber muchos señores, pero si yo no conozco al verdadero Señor, ¿verdad?, estaré perdiendo mi tiempo, como les decía. Entonces Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad? Y Jesucristo, ¿verdad?, estos magos también dan testimonio de que lo que fueron dirigidos por Dios, ¿verdad? Dios fue el que los dirigió a que fueran allá. Su estrella hemos visto. Cuando habla de magos, no está hablando de esos que andan ahí haciendo esto ahí, ¿no? Estos eran sabios, era gente, ¿verdad? No eran astrólogos tampoco, eran astrónomos. Astrólogos y astrónomo es completamente diferente. Bueno, podríamos decir que los astrónomos más o menos vienen siendo como la NASA. ¿No? Y astrólogo vendría siendo como Walter Mercado. ¿Quién se acuerda de Walter Mercado? Era un brujo. Esa es la diferencia. ¿Ah? Pues sí, Mana Lupina, ¿qué es un astrólogo? Dígale, hermano, quiere saber. Que estudia los astros. ¿Y ellos no estudiaban los astros? ¿Quién? Los magos. ¿Y no se guiaron por una estrella? Claro. ¿No, la estrella no son astros? Sí, pero es diferente. Entonces, esa palabra anótela y se la dejo de tarea y me la trae. Sí, quisiera. Ajá. Pues ahorita soy alumno. Sí, pues usted es alumno. Amén. Pues claro, yo más o menos le di un ejemplo, ¿no? Un ejemplo más o menos, usted se va a dirigir ahí por la alianza, porque usted no me va a decir que un astrólogo, ¿verdad? Un astrólogo, los de la NASA son astrónomos, esa gente son que estudia, ¿no? ¿Verdad? No, ellos no estudian para adivinar. No hablábamos de palabras compuestas acerca del logo. Sí. ¿Qué era logo? Logo, bueno, logo es la palabra relevada. Amén. Seguimos adelante. Bueno, como le digo, se la dejo de tarea, pero le di más o menos la definición, ¿verdad? Astrólogo tiene que ver con brujería. Astrónomo tiene que ver con gente con gente que estudia, con la NASA. Amén. Vamos a seguir hacia adelante. Aquí está la cita bíblica que yo les dije. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor dice, porque hará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Isaías 7:14, lo que nosotros leímos, que el profeta había profetizado. Lucas capítulo 2, versículo 10, versículo 12. Vamos rápido. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Que quién es? Cristo. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Yo creo que esta palabra todos la sabemos, ¿no? Que la traducción del nombre Emmanuel significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros.
que en la persona de Jesucristo estaban contenidos todos los atributos que nosotros leímos anteriormente en el libro de Isaías, y cualidades de Dios. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. El ángel Gabriel dándole la buena noticia a María de que ella sería la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que seguimos con el testimonio, ¿verdad? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a la siguiente página, que nos confirma la palabra de Dios. Tenemos la deidad de Cristo. Tenemos la historia, la profecía, y tenemos el testimonio de los ángeles, y el testimonio de Simeón, y el testimonio de Ana. Amén. Acerca de qué nos confirma la palabra de Dios, que su nacimiento virginal mediante la intervención directa del Espíritu Santo es la prueba indudable de la naturaleza divina de Cristo. Su nacimiento virginal mediante la intervención directa del Espíritu Santo es la prueba indudable de la naturaleza divina de Cristo, porque no fue engendrado por sangre, no fue engendrado por voluntad de varón, así que él no traía, ¿verdad?, esos genes pecaminosos de nosotros, sino que él fue santo, fue concebido santo, él nació santo, él vivió santo y él murió siendo santo. Amén. Así que la divinidad y la humanidad de Jesucristo fueron manifiestas prácticamente durante toda su vida, las cuales son expuestas a la luz de las Escrituras de manera mutua y conjunta. Podemos decir entonces que la humanidad que recibió de su madre fue real, pero libre, oiga bien, libre de la mancha del pecado original. Amén. Por eso es que ninguno de nosotros podremos calificar para Mesías, porque todos, por cuanto todos pecamos, estamos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros somos buenos. La palabra del Señor dice que todos somos pecadores, que todos somos malos. Eso dice la palabra del Señor. Yo sé que el hinduismo dice otra cosa, dice que todos somos buenos, ¿no? Que somos pequeños diosesitos, pero la palabra del Señor dice todo lo contrario acerca del género humano, acerca de la raza humana, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace alcanzar misericordia del Señor, ¿verdad? Que nosotros le fallamos, de que nosotros le fallamos, ¿verdad? Anteriormente, antes de venir a Cristo, éramos pecadores empedernidos, que no nos pesaba hacer el mal, pero ya viniendo a Cristo, ya nuestra vida ha cambiado, ¿verdad? Y ahora nosotros queremos servirle al Señor con todo nuestro corazón, y si le fallamos al Señor, pues nos duele dentro de nosotros, ¿verdad? Que nosotros le fallamos. Pero el Señor Jesucristo
¿verdad? Él sí fue santo y él fue puro, ¿verdad? Su divinidad y plenitud eran ejercidas de igual manera, aunque su manifestación eran un tanto diferentes a la realizada la gloria de Cristo. Así que Jesucristo posee una naturaleza eterna y creadora. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hermano Amílcar. Y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres, a los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Amén. Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Amén. ¿Verdad? Esta es la revelación, ¿verdad? Una revelación divina, ¿no? Porque muchos de los profetas ni siquiera sabían muchas veces lo que estaban hablando, ¿no? ¿Verdad? No sabían ni siquiera en qué tiempo el Señor Jesucristo habría de manifestarse, pero mira la dicha de nosotros, ¿no? Que el Señor a nosotros nos los ha revelado esto. Nos ha revelado a través de su palabra, de que en este postrer tiempo estamos viviendo hasta ahora 2000 años después de su manifestación, ¿verdad? Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Amén. Tenemos Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios que dijimos que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Que la palabra se hizo carne. Amén. El verbo se hizo carne. Este era en el principio con Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 2? Sí, ábrame la Biblia, hermano Josué, me lo lee, por favor. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Amén. Tenemos el versículo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo quién era? La palabra quién era? Era Dios mismo. Jesucristo es antes de todas las cosas. Amén. Él existía antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Participó de manera activa en la creación del universo, ¿verdad? Del universo, de todo lo que existe, y él participó de manera activa en la creación también del hombre. Eso es lo que no cuadraba muchas veces, ¿no? Se recuerda una vez tuvieron un argumento bien fuerte con los fariseos y le dijeron, está en Juan capítulo 8, creo que es versículo 36, creo que es, y le dicen que Abraham vio su día y se gozó, el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los judíos le decían, pero si tú ni siquiera tienes 50 años, ¿verdad? ¿Cómo conoces tú a Abraham? ¿Verdad? Pero ellos lo que no sabían de que Jesucristo visitó a Abraham también. Amén. Se recuerda aquellos 3 personajes, ¿verdad? Que llegaron a la tienda de Abraham, ¿verdad? Y 2 agarraron para Sodoma y 1 se quedó con él. ¿Quién era ese 1? Amén. Tenía que ser nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Jehová, Jesucristo. Amén. Entonces vemos de que Jesucristo es antes de la fundación del mundo. No es como dicen los hermanos o los amigos católicos, ¿no? Que María, la madre de Dios. María, la madre del hombre. Pero no puede ser la madre de Dios, ¿verdad? Porque Él es increado. A Él nadie lo creó. Él es el creador de todas las cosas. Entonces nosotros vemos, no tiene principio, no tiene fin. Jesucristo no tiene principio. Jesucristo no tiene fin, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros creemos en nuestro corazón. En el principio era el verbo era Dios, ¿verdad? Y todo lo que existe por medio de él es que existe. Amén. Tenemos Lucas capítulo
4, versículo 17. Hermano Anthony. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y abriendo abierto el libro, había un lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. ¿Qué nos confirma la palabra de Dios? Lo que había dicho el profeta hacía más o menos 700 años atrás. Ahí mismo tiene la profecía. Ya no la voy a preguntar porque ahí mismo está. ¿Qué decía? ¿Qué decía la profecía? Amén. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Amén. Y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Esto nos confirma la palabra del Señor. Amén. De que nada sucedía por casualidad, ¿verdad? Lo que el Señor Jesucristo, imagínate qué día tan glorioso ese sábado, ¿no? Dice que él iba a la sinagoga todos los sábados y ese día pues le dieron a él el rollo, que lo leyeran. Le abrieron el rollo y él dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Usted cree que los que estaban ahí sabían lo que estaba hablando? Yo creo que nadie se había atrevido a decir estas palabras, ¿no? Pero el Señor Jesucristo se atrevió porque estaba hablando de la palabra, de Él. Nos estaba confirmando la palabra del Señor, que el profeta Isaías profetizó, ¿verdad? Y allí con Jesucristo se estaba cumpliendo lo que Él había dicho. Y nosotros vemos, hermanos, de que, amén, de allí comenzó su ministerio, de allí en adelante no hubo diablo que se resistiera, ¿no? No hubo, bueno, al no ser de que el enfermo no tuviera fe, pero cuando se le acercaba a un enfermo, lo sanaba, ¿verdad? Cuando se le acercaba a un sordo, ¿qué hacía? El sordo, ¿qué hacía? El sordo oía, los paralíticos caminaban, y esto era el cumplimiento de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Amén, seguimos hacia adelante. Él ha existido desde antes de la creación del mundo, tomó forma de hombres para habitar en medio de su creación y vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sentado a dónde? A la diestra del trono de Dios. Como le dije, tenemos mucha Biblia hoy. Vamos a leer mucha palabra del Señor. Hay una cita que se me está pasando por alta que es muy, muy interesante. No recuerdo si más adelante la tenemos, que es Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Verdad? Todos sabemos que Miqueas ahora es un libro de la Biblia, ¿no? Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las tribus de Israel o de las ciudades de Israel, pero de ti saldrá el que será guiador, ¿verdad? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Israel, pero de que de ahí iba a salir el que sería el guía, ¿no? Que sería el guía de Israel, ¿verdad? Y esa palabra se cumplió porque el Señor Jesucristo nació en Belén de Judá. Amén. Entonces, todo lo que la palabra del Señor afirma acerca de nuestro Señor Jesucristo se cumplió al pie de la letra. Amén. ¿En dónde está Miqueas? ¿A la par de dónde? Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra. Otra cita bíblica que es importante que ustedes la tengan en su corazón. Amén. Porque eso es lo que nos revela la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21 dice:
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. ¿Verdad? Lo que le dijimos, no solamente presente, ahora, sino en el siglo venidero se habla acerca cerca del milenio, no del siglo venidero. Porque no se está hablando de 100 años. Un siglo son 100 años, pero cuando la palabra habla del siglo, ahora está hablando de un tiempo indefinido, ¿no? Tiempo prolongado y indefinido, el siglo, ¿verdad? Y más bien, este siglo podríamos decir que es la era de la iglesia, ¿verdad? La era de la iglesia, el tiempo de gracia que estamos viviendo, que llevamos ya 2000 años. ¿Verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, pues no solamente tiene el dominio sobre lo que vemos, sobre este siglo, sino que el Señor Jesucristo tiene el dominio por toda la eternidad. Y eso solamente lo puede tener ¿quién? Dios. Y dijo Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Ahora bien, Hebreos capítulo 8, versículo 1. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Es que hay tantas cosas. Jesucristo vino a cumplir todo el sacerdocio levítico. Jesucristo vino a cumplir todo lo que decían los profetas, ¿no? Y ahora pues no tenemos necesidad de un sacerdote como los sacerdotes ofrecían sacrificio todos los días en el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo que Moisés había levantado o en el templo que Salomón había construido, ¿no? Ahí se ofrecían sacrificios todo el tiempo y tenían sacerdotes, ¿verdad? Que no podían ser de otra tribu más que de Leví, ¿verdad? Y ahora nuestro sumo sacerdote lo tenemos ¿a dónde? A la diestra de Dios. No tenemos a un hombre, ¿verdad? Un hombre falla, pero nuestro Señor Jesucristo, Él no falla. Y que es la palabra del Señor, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos gracia, donde hallaremos gracia para el oportuno socorro, ¿no? Así que Jesucristo, hermanos, si entendemos esta parte, vamos a estar hechos, porque nosotros no necesitamos de un hombre para que interceda por nosotros delante de Dios, como lo tenían allá en el tabernáculo. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sentado a la diestra de Dios. Pero a Cristo, ¿verdad? Lo que nos habla de que Jesucristo, lo que nos está hablando la Biblia aquí, que también, que Jesucristo, ¿verdad? Cumplió el sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio arónico. Eso nos habla o nos revela la palabra del Señor. Dice, pero Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿a dónde? Una vez más se ha sentado a la diestra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué más hizo? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Así que allá no está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y puesto los ojos, ¿en quién? En el hermano Víctor. Puesto los ojos en el líder. Puesto los ojos en Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a defraudar. Créame que en el momento que usted más lo necesita, el Señor siempre va a estar ahí extendiéndole la mano, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, como decía, ¿no? Que los libros, los evangelios, ¿verdad? No son un mito, no son una leyenda, no son una fábula, ¿verdad? Son algo, hermanos, que nos habla y nos dice, ¿verdad? A dónde nosotros debemos de ir, ¿verdad? Yo creo que, hermanos, de que si nosotros, si este año ya estamos en el 4º mes de este año, ¿no? Pero yo creo, hermanos, de que debemos de conocer más al Señor Jesucristo este año. Una vez alguien me preguntó, ¿verdad? Que no hallaba de qué predicar en la célula, ¿no? Y es que a veces cuando predicamos, hermanos, nosotros queremos o pretender o queremos
que crea la gente que nos oye que nosotros somos sabios, ¿no? Que somos inteligentes. Y a veces preparamos bueno, hay que prepararlo, ¿no? Pero es que ahí no vamos a brillar cuando vamos a predicar. No vamos a brillar nosotros. Cuando nosotros vamos a predicar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? No importa, si usted conoce al Señor Jesucristo, puede ser lo más básico, ¿verdad? Nosotros los días jueves preparamos, el hermano pastor nos da bosquejos básicos, ¿verdad? Que cualquiera de nosotros lo puede preparar. Pero ¿qué impacto va a producir eso en el corazón de los que nos oyen? ¿Verdad? Que cada uno de nosotros conozcamos al Señor Jesucristo. No solamente que lo conozco porque lo he leído por la letra, sino que lo conozco porque no me lo reveló carne ni sangre, sino que Él se me metió a mi corazón, ¿verdad? Está dentro de mi corazón y eso es lo que a mí me va a hacer poderoso, ¿verdad? Para que la gloria y el poder sea de Él, ¿verdad? Porque Él está a la diestra del Padre, pero Él está aquí con nosotros a través de su Espíritu Santo en esta hora, ¿verdad? Y siempre donde sea que nosotros nos paremos, tenemos que saber de que al quien le vamos a dar la gloria y la honra es a Dios, es a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagáis, oiga bien, todo lo que hagáis, si nos habla muchas veces acerca de cosas terrenales, cuanto más cuando vamos a predicar, ¿verdad? Vamos a predicar acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Él está sentado a la diestra de ¿dónde? A la diestra del trono, a la diestra de nuestro Padre Celestial. Así que si habemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Él no está en una tumba. Él se levantó de los muertos. Y más adelante vamos a hablar acerca de la resurrección. Amén. Así que ya son las 8:30, hermanos. Vamos a ir a un corto receso y después continuamos. Amén. Hemos leído pasajes bíblicos de que Jesucristo está ¿dónde está? A la diestra del Padre. Amén. Tenemos una pregunta que es de examen y él dice que él fue el creador de la vida, pues Él posee vida en sí mismo. ¿Entendemos esta parte? Página 39. Después de los versículos que hemos leído, varios versículos, dice que Él es el creador de la vida, pues Él posee vida en sí mismo. No fue un ser creado, Él es el origen de la creación. En su boca está el poder y la autoridad. Subrayaron aparte, ¿no? Sí. Amén. En su boca está el poder y la autoridad de ser el único que puede crear las cosas de la nada, lo que leemos en Hebreos capítulo 11, es el que tiene que crear las cosas de la nada y dar vida a quien Él le plazca, así como quitarla en el momento que así lo determine. Y tenemos la cita bíblica ahí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. A mí nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo y tengo poder ¿para qué? Para ponerla y tengo poder ¿para qué? Para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Vamos a prestar mucha atención porque no nos vamos a detener porque tenemos mucha tela que cortar, ¿verdad? Por delante. Amén. En su boca está el poder y la autoridad. Y nosotros, hermanos, lo hemos visto o lo vimos manifestado a lo largo de su ministerio, ¿no? Así que no hay duda de eso. De la misma manera que posee total dominio y autoridad en los elementos naturales, como la lluvia, el viento, el calor, el frío, etc. Es quien puso los límites al mar y ordena las estrellas, conociendo las estrellas o llamándolas cada una por su nombre. Así que Él tiene el dominio. Una de las cosas que a mí que habla de la deidad de Jesucristo es el poder sobre los demonios, ¿verdad? Que nosotros lo vemos desde que comenzó en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, o aún en la tentación en el desierto, nosotros vemos que Jesucristo tiene el poder sobre Satanás y tiene el dominio sobre todos los demonios, ¿no? ¿Verdad? Otra es que Jesucristo tiene el dominio, Jesucristo tiene la autoridad, Jesucristo tiene el poder, ¿verdad? Sobre la naturaleza, ¿verdad? Y nosotros lo vimos cuando aquellos discípulos estaban ahogándose allá en el mar. Jesucristo solo dio una sola palabra y le dijo al mar, calla y enmudece, ¿no?
¿verdad? Ese es el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer una vez más Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Voy a cerrar este, hermano Roy, por favor. Amén. Vamos a ir al punto número 2. Siendo igual a Dios, tiene la potestad, ¿para qué? Para perdonar los pecados. Tenemos aquí 2 citas bíblicas, pero solamente vamos a leer. Yo creo que más que todo, la voy a resumir, ¿verdad? En capítulo, o en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Yo creo que todos conocemos esta historia. La misma está en Mateo capítulo 1, versículo 8. ¿No? De aquellos 4 hombres que traían un paralítico, ¿no? Y viendo que la casa estaba llena hasta la puerta, ellos lo que hicieron, fueron al techo, abrieron y bajaron al paralítico por ahí, ¿verdad? Y bajó a los pies del maestro. Y lo primero que el Señor Jesucristo no fue levantarlo, no fue, dice que él vio la fe de ellos, pero le dijo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquellos cavilaban en su corazón o pensaban dentro de sí, pero si solamente Dios es el único que puede perdonar pecados, pero nada, ningún hombre se le ha dado esa potestad de perdonar pecados, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo conocía los pensamientos de ellos, ¿no? Y le dice, ¿qué es más fácil para él? ¿Qué es más fácil para él? ¿Decirle tus pecados son perdonados o decirle para el paralítico, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene toda la autoridad para perdonar también los pecados, ¿no? Y eso es algo que solamente siendo igual a Dios tiene la autoridad de perdonar. No estamos hablando de perdonar las ofensas, ¿no? Que un hermano nos haga a nosotros, ¿no? Debemos de perdonar, pero cuando habla de perdonar los pecados, está hablando de perdonar esa mancha de pecado que nadie la puede quitar de nosotros. A eso se refiere, de quitar la mancha del pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? No dijo que cubre, ¿no? Porque los animalitos en el antiguo tiempo solamente cubrían nada más temporalmente. Pero una vez venido el Maestro, ¿verdad? Jesucristo tenía la autoridad para limpiarnos completamente y dejarnos blancos como la blanca lana. Amén. ¿Qué es más fácil decir? Lucas 5, 23 y 24. Tus pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, a ti levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que vamos a leer las 3, porque las 3 hablan del mismo hecho, ¿no? Dice, solamente Dios el Padre tiene la autoridad y potestad para perdonar los pecados del hombre, la cual dio a Jesucristo mientras estuvo en la tierra para perdonar los pecados de quienes creyeran en él. Esa es pregunta de examen. O potencial pregunta de examen. ¿Amén? Para que no digan, somos bondadosos, no nos vamos a poder leer otra vez todo el material para que saquen sus preguntas hacia ahí, sino que está fácil. Amén. 110. Ahora nosotros podemos recibirlo al confesar y creer de todo corazón que Jesucristo es Él y que Dios le levantó de los muertos para comenzar así a ser guiados por su Espíritu Santo, porque sin perdón de pecados no hay Espíritu Santo para el pecador. No hay redención. El Espíritu Santo, el creyente solamente lo recibe cuando el creyente dice, me arrepiento de mis pecados, creo que el Señor, ¿verdad? Creo que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y ahí viene el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Nos sella con su Espíritu Santo, nos da su Espíritu Santo. Mientras esto no suceda,
el hombre no puede recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a cambiar, a ser nuevas personas, ¿verdad? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero eso no viene de parte o de parte de un esfuerzo de nosotros, ¿no? Porque muchas veces el ser humano trata de cambiar, trata de ir a ciertas instituciones que lo puedan ayudar, pero usualmente el hombre no puede cambiar. Muchas veces podrá dejar un vicio, ¿no? Lo podrán ayudar a dejar un vicio, pero ese corazón perverso, ese corazón pecaminoso, ninguna institución lo puede cambiar, ¿verdad? Solamente el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Amén. Y eso es lo que el Señor pues nos ha regalado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque ahora, hermanos, somos unas nuevas criaturas creadas en Dios para buenas obras, ¿no? Para poder ser líderes de célula, que eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Tenemos, cada uno de nosotros, hermanos, somos embajadores del Señor Jesucristo. Amén. Ahora no solamente nos ha perdonado, nos ha dado su Espíritu Santo, sino que ahora somos embajadores del reino, ¿verdad? Que anunciamos ese reino maravilloso de nuestro Señor. Amén. Así que las Escrituras narran la creación del hombre como un hecho único y especial y que la misma fue originada en el consejo divino, ¿verdad? Hagamos, ¿qué dijeron? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Aquí es donde tropiezan los unicitarios, ¿no? Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Para proveer al hombre creado de una personalidad que reflejara en ciertos aspectos a su creador. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Solamente fue al hombre que le dio esa potestad. Amén. Salmos capítulo 8. Ahí nos amplía un poco más acerca de la maravillosa obra del Señor Jesucristo, ¿no? Que todo lo puso bajo los pies del hombre, ¿no? Dios le dio dominio y le dio autoridad al hombre sobre las cosas creadas, ¿no? Pero el hombre está sujeto a su creador. Amén. En su plan perfecto, Dios creó al hombre para que dependiera de él. Oiga bien, no para que fuera autosuficiente ni que dependiera de él mismo, sino que Dios creó al hombre para que dependiera de él y fuera obediente a la voluntad del creador. Sin embargo, vemos que desde el principio el diablo, con gran astucia y sutileza, ha intentado mostrar al hombre un aparente camino alternativo a la voluntad perfecta del creador y desobedecer y volver la espalda a Dios, ¿verdad? Y el hombre muere espiritualmente a causa del pecado y la rebelión, hundiendo al mundo en un caos y necesidad de redención y perdón. ¿Amén? Entonces, ¿para qué Dios nos está preparando a nosotros? Para que vayamos a esa creación que se está hundiendo en el pecado. Para que vayamos a esa generación a esa creación que no tiene esperanza en este tiempo. Porque cuánta gente, mayormente en este tiempo, en estos últimos tiempos, hay mucha gente sin esperanza, sin ganas de vivir, ¿verdad? Asustados, están temerosos, hay mucho suicidio, ¿verdad? Porque el diablo, ¿verdad? Ha minado la mente del hombre desde el principio y todavía le sigue funcionando sus tácticas hasta este momento, ¿verdad? Entonces, ¿para qué Dios nos está preparando a cada uno de nosotros? Pues para que vayamos a esos hombres que se están muriendo espiritualmente. Oiga, qué labor nos está dando Dios a cada uno de nosotros. No es cualquier cosa. Aquí no nos estamos preparando para ser cocineros, no nos estamos preparando para arreglar carros, yo no sé a qué se dedique usted. Nos estamos preparando para trabajar en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En un mundo que se está hundiendo, ¿verdad? Porque esto solamente podría ser información. Pero si esto llega a nuestro corazón va a comenzar a latir, va a comenzar a estremecerse y se va a comenzar a doler. Pero entonces, mi propósito como líder es ir. ¿Verdad? Pero si yo solamente me quedo con esta información, no va a pasar nada. Entonces, quiero que esto entre en su corazón de la gran necesidad que hay allá afuera para que nosotros podamos trabajar para la obra del Señor. Amén. Porque el Señor a nosotros nos ha llamado con ese propósito maravilloso de servirle. Amén. La palabra pecado, tenemos aquí
Vamos, seguimos adelante. Tenemos jamarita, se traduce constantemente como fallar. Pecados se traduce constantemente como fallar o ser incapaz de llegar a la meta. Se entiende como una infracción de la ley, así como el germen que en su desarrollo contamina al hombre produce la muerte. Podemos decir que el pecado es todo movimiento de la voluntad humana en contra de la voluntad de Dios, sea consciente o sea inconscientemente. Así que nadie tenemos excusa. Que nunca escuché de Dios. Que esto. No todos pecamos delante de Dios, sea consciente o inconscientemente, ¿no? Pero el problema es fallarle, pero no tener a quien acudir, ¿verdad? Pero nosotros cuando fallamos tenemos a quien ir, ¿verdad? Pero el pecado, hermanos, eso es, fallar o ser incapaz de llegar a la meta. El hombre por sí mismo es incapaz de llegar a la meta, es incapaz de llegar al cielo, es incapaz de obtener el perdón, ¿verdad? Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Como una infracción de la ley, yo que ya les dije, ¿verdad? Y yo creo que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No dice pecó uno, pecaron los de Samaria, no dice pecaron los de Judea, no dice pecaron, pecó esta raza, no, pecaron por cuanto todos pecaron, a todos el Señor nos ha encerrado bajo pecado para que nuestra mirada la podamos levantar a Él. Amén. Tenemos Romanos 3, 24, 26, el que nos justifica es nuestro Señor Jesucristo. Hermano Josué, léamelo por favor. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, Que es en Cristo Jesús. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Recuerda que estamos en el punto que como Dios, Él tiene la potestad de perdonar pecados. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor aquí? Que Él es el que nos justifica, ¿verdad? Del pecado, ¿verdad? Él es el que por su gracia, ¿verdad? Él nos redimió. O a quien Dios puso por la propiciación por medio de su sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado para salvar a lo que le espera, ¿no? Porque en la primera venida, la segunda venida o el arrebatamiento no va a ser igual, no, sino que será completamente diferente. Él ya no viene a entregar su vida una vez más. Él viene como el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él ya no viene como un simple corderito, como un humilde corderito. Él ahora viene, ¿verdad? Como el Rey de Reyes y Señor de los Señores a salvar a lo que le espera. Amén. Así que, hermano Justin, léame lo que dice dicho sacrificio. Jesucristo era a la vez Dios y a la vez hombre. No era un hombre entre muchos, sino el hombre por excelencia. Amén. Representativo que sin mancha propia se hizo responsable ante la justicia divina de los pecados de todos los hombres, siendo extendida hasta nuestro tiempo y en su alcance puede perdonar todos los pecados del pasado, del presente y del porvenir. Amén. Creo que está claro, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice Primera de Pedro, hermano Nathan? 2:22. El cual no hizo pecado, no se haya engaño en su boca. En cuanto a la maldición, no respondía con maldición. Cuando parecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien lleva el mismo nosotros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y
por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. Anote todos esos versículos, hermanos, así que no vamos a tener excusa cuando vayamos a la célula, ¿no? Aquí tenemos la base, hermanos, de lo que nosotros predicamos, ¿verdad? Le estamos predicando a gente, ¿qué? A gente pecadora, ¿verdad? Como una vez nosotros estábamos también perdidos, ¿no? Y aquí tenemos la base, ¿no? Que nosotros podemos llegar ahí con la palabra del Señor y podemos mostrar quién fue el que pagó por esos pecados. Amén. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo, amén, 21. La página 42, vamos, Jesucristo, pasamos a otro punto muy importante. Jesucristo como Dios es digno de adoración. Amén. Aquí hay una parte muy interesante porque Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza. ¿A quién? A esculturas, ¿no? A esculturas no le daré mi alabanza. Así que Dios es un Dios celoso. No nos metemos en tanto rollo de que si adoramos o veneramos, no daremos gloria a ninguna escultura, ¿verdad? Pero tampoco le daremos gloria como adoración a un hombre, ¿no? En el principio los hermanos cristianos los de la iglesia primitiva tuvieron muchos enfrentamientos con los herodianos, ya que los césares de aquel entonces, ellos se consideraban a sí mismos un dios, ¿no? Un hombre se consideraba Dios y exigían alabanza de la gente. Pero Dios dice, ¿no? Que no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas o a pero a una persona, ¿no? Pero estos hombres, ellos buscaban la adoración como dioses, ellos se creían dioses. Y cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad? Ellos argumentaban que por qué ustedes adoran a su Mesías, por qué ustedes adoran a Jesús si Jesús es un hombre también, ¿no? Y esa pregunta puede surgir, ¿por qué nosotros adoramos a Jesús, pero si Él es un hombre también? Entonces, había ese choque, ¿no? Que los del César decían, ¿verdad? Que el César también se podría adorar, como se adoraba al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos lo que la palabra del Señor nos dice, ¿no? De que Herodes, el César es el César, pero que ellos no se comparan al Señor Jesucristo. Ellos no se comparan en ninguna manera con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra, ¿no? ¿Qué nos revela este pasaje? Que Jehová Dios no comparte su gloria con nadie, ni espera que nosotros le demos la adoración, alabanza y gloria que solo Él se merece a otras cosas. Ya sean esculturas, ya sean hombres, ya sea lo que sea, nadie más merece la gloria. Sin embargo, vemos que las Escrituras, tenemos aparte, las subrayamos. En el tiempo de José también los faraones se creían que eran un dios. Que el primer párrafo, que Jehová Dios no comparte su gloria con nadie, ni espera que nosotros le demos la adoración, alabanza y gloria que solamente Él se merece a otras cosas. Sin embargo, vemos cómo las Escrituras se relata que Jesucristo recibió adoración, lo cual confirma que su persona estaba contenida, que en su persona estaba contenida toda la divinidad del Padre. En su persona estaba contenida toda la divinidad del Padre. Por lo tanto, era Dios. Y por lo tanto podría recibir adoración, ¿verdad? Porque Él vino del Padre, ¿no? Así que al momento de su nacimiento, cuando los pastores, los magos, recibieron el anuncio del ángel acerca del acontecimiento maravilloso, único y especial que había sucedido, al encontrarlo y verlo, le ofrecieron ofrendas
le rindieron adoración al ser que representaba la manifestación encarnada de Dios. Amén. Ahí esos sabios le llevaron oro, mirra, incienso y le adoraron. Y adoraron al niño que había nacido. Amén. Así que desde el principio el Señor Jesucristo, desde que nació, Él recibió la adoración. ¿Verdad? Porque imagínense qué tan venían esos hombres venían del oriente. Solamente se dejaron guiar por esa estrella. ¿Verdad? La estrella los iba guiando. Iban siguiendo esa estrella. Esa estrella no se detenían y los hombres no se detenían hasta que llegó donde estaba el lugar, donde estaba María con su niño. Y entraron al lugar donde estaba y adoraron al niño. Amén. Adoraron al rey, porque ellos habían comprendido, habían entendido muchas veces más que nosotros quién es el que había nacido. He aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Porque la gente solamente miraba un pequeño bebé, pero allí estaba el Dios de la gloria, ¿verdad? Que iba a crecer lleno de gracia, lleno de verdad, ¿verdad? Y iba a llegar un momento de que Él iba a manifestar la gloria y el poder de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros, o a eso es lo que nosotros servimos. Amén. Tenemos una vez más los versículos bíblicos ahí, pero yo creo que ya los leímos una vez. ¿No? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, eso lo dijimos al principio, ¿no? Pero léalo en su casa porque está más ampliado, ¿verdad? Tenemos también Lucas 2, 8 al 20. Le rogamos porque van a venir preguntas, van a ver en la tarea, van a ver textos bíblicos que van a escribir, ¿verdad? Y esos van a estar aquí, ¿verdad? Pero ahora por cuestión del tiempo vamos a seguir hacia adelante. Amén. De igual manera, la Escritura relata la alabanza que una multitud de ángeles cantaba anunciando el nacimiento del Salvador. Y repentinamente, Lucas 2, 13, 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Oiga bien, alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Así que los discípulos pudieron experimentar de manera personal la presencia de Jesucristo delante de ellos en medio de una tormenta y fueron capaces de reconocerle y mostrar una actitud de adoración. ¿Y qué dice ahí? Mateo 13, 14, 33. Verdaderamente este es hijo de Dios, ¿verdad? Si hubiera sido un hombre, un enviado de Dios, hubieran dicho, levántense, que yo no puedo recibir adoración. Se recuerda cuando Pedro llegó allá donde Cornelio, aquellos hombres que hicieron, se arrodillaron delante de Pedro y Pedro los levantó y les dice, levántense, que yo también soy un hombre como ustedes. Amén. Se da cuenta la diferencia, ¿no? Que Pedro, yo creo que cualquiera de esos apóstoles en ese tiempo, ¿no? Nosotros miramos tanta gente con arrogancia que busca la gloria de los hombres, ¿no? Eso hubiera dicho, está bien que me adoren porque yo soy el apóstol de la era, yo soy el apóstol del milenio, yo soy el apóstol del siglo, hubiera dicho Pedro, pero él no, él lo levantó y le dijo, no, yo no puedo recibir adoración de ustedes, porque yo creo que todo lo que he leído en esta clase, todo es real, que todo es verdadero, que Jesucristo vino del cielo, que Jesucristo es el único medio para alcanzar la salvación, que Jesucristo merece la adoración, que Jesucristo es todo. Esto aquí, hermanos, es una gran bendición que nosotros tenemos. Amén. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, para vergüenza y confusión perpetua. Así que tenemos una pregunta muy importante ahí, o una frase muy importante, o este es el último párrafo que dice, el Antiguo Testamento nos revela a un hombre hecho a la semejanza de Dios. El Nuevo Testamento nos revela a un Dios hecho a la imagen del hombre. Es por esto que la deidad de Cristo es y seguirá siendo una de las columnas que sostengan a la iglesia hasta su regreso glorioso, para quienes aman
y esperan su venida, honrando y valorando el regalo maravilloso dado por Dios a la humanidad. El Antiguo Testamento nos muestra a un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Nos muestra a Adán, ¿verdad? Que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿qué nos muestra? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Dice que que Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, se hizo hombre. Entonces ahora vemos a Dios en semejanza de cada uno de nosotros los hombres. Se humilló. El hecho de que se hiciera como nosotros fue una humillación, amén, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así, hermanos, de que sigamos adelante. Voy a dejar a nuestro hermano Roy. Su expresión, has destinado este tiempo para